Bien, el método de Lagrange, la fórmula general con la cual vamos a trabajar, que fíjense que tenemos dos versiones del método. Una versión para obtener un polinomio, la ecuación de un polinomio, ¿ok? Y tenemos la versión para hallar un valor específico de y sub p, dado un valor de x sub p. Bien, entonces, ¿cuál de estas dos versiones vamos a programar? Vamos a programar esta, porque es como la más directa, pues, y la que de repente suele ser la de mayor interés, porque en la mayoría de los casos, a veces a nosotros no nos interesa conocer el polinomio completo, sino simplemente centrarnos en uno o dos valores específicos de esa ecuación, pues. Bien, dado unos valores de XP, entonces uno quiere saber cuál es el valor de Y correspondiente. Entonces, a través de esta ecuación, uno puede deducir directamente el Y sub P sin necesidad de construir el polinomio. Bien, el polinomio de repente, bueno, uno lo puede generar y tenerlo a la mano por si de repente uno quiere, ¿cómo se llama? Explorar más valores o hacer la gráfica del polinomio, etcétera. Pero, bueno, eso ya también depende de lo que uno quiera. En la librería de funciones de Octave, bien, y por ende también en MATLAB, ya existe una función que te permite hallar los coeficientes del polinomio interpolante. Pero fíjense que esa no es la solución directa, porque puestos con esos coeficientes uno tiene que construir después una ecuación polinómica, un polinomio, y después sustituir en el valor de x, sustituir por el x sub p correspondiente para hallar el y sub p. Entonces, en pocas palabras, bueno, igual hay que ir a pasos, ¿bien? O diseñar un algoritmo que te permita automatizar un poco los pasos como hicimos, por ejemplo, con el caso de la graficación en 2D o en 3D, ¿bien? En este caso, el algoritmo que les voy a enseñar es uno que simplemente es para hallar el y sub p específico y punto. Bien, que es bastante práctico de hecho. Vamos al Octave de una vez. ¿Okay? Vamos a la ventana del editor, vamos a salvar esto como Lagrange. Bien. Y vamos a empezar a trabajar. ¿Cuál es? Primero que nada, por supuesto, como en todo programa de computadora, lo primero que uno tiene que escribir aquí son las instrucciones referentes a la carga de datos, lo que el usuario va a ingresar al principio de la ejecución del programa. Bien, ¿cuáles son los datos que nosotros necesitamos? Primero que nada, necesitamos conocer los valores y sub i, todos los valores de y. Necesitamos conocer ese valor único y exclusivo x sub p. Y fíjense que si nos vamos al HDI, ese HDI depende de qué cosas. No solo del XP, sino también depende de todos los valores de X. Bien. Por lo tanto, necesitamos ingresar un vector que contenga los valores de Y, otro vector que contenga los valores de X y un escalar que sería el X sub P. El resultado que debe arrojar sería otro escalar, un escalar que llamaremos Y sub P. Bien. Vamos a escribirlo acá. Entonces, definimos X, ¿verdad? Utilizamos mayúsculas, X igual, o a X le vamos a asignar a través de input. Listo. Hacemos lo propio con Y. Ay, ¿qué hice? Bien, entonces fíjense que aquí lo que vamos a hacer es, para ingresar los valores de X y los valores de Y, los vamos a ingresar todos a la vez, como si fuesen vectores, ¿okay? Vector en X, vector en Y, ¿verdad? Con notación vectorial. Puede ser la notación de arreglos horizontales, que es la más sencilla. ¿Okay? Bien, ahora lo que queda por hacer es escribir las instrucciones para el desarrollo de ¿cómo se llama esto? De la sumatoria y la productoria. Fíjense que las sumatorias, ¿ok?
¿Cómo nosotros modelamos una sumatoria o una productoria en general? ¿Ok? Eh, las sumatorias, que voy a agarrar y voy a escribir rápidamente. Una sumatoria normalmente como uno la modela en la computadora. Porque esta va a ser la primera sumatoria que les voy a modelar aquí. Ahora hemos trabajado con este tipo de operación. Lo voy a desarrollar por aquí, por este lado. A ver, una sumatoria, por ejemplo, supongamos que queremos modelar en la computadora la sumatoria de i igual 1 hasta, supongamos, hasta n, de los x sub i, ¿verdad? Y eso, por supuesto, quiero que eso sea igual o el resultado de la sumatoria se lo voy a asignar a una variable que vamos a denominar s. S es sumatoria, ¿correcto? Normalmente, ¿cómo uno hace este programa en la computadora? Bien sencillo. Uno agarra y programa a través de un for next. ¿Ok? Uno primero define una variable s asignándole un valor inicial, por ejemplo, el elemento neutro de la suma que vendría siendo el 0. Luego, entonces, uno arranca escribiendo for, ¿verdad? Uno define un vector para los valores de i. Aquí lo estoy escribiendo en notación de octet. Ese vector va a ir desde 1 hasta n. ¿Ok? Por supuesto, el valor de n tiene que existir previamente, tiene que estar asignado previamente en líneas previas. Después, entonces, uno escribe esta notación que está aquí, esta instrucción. A S le voy a asignar el S que tiene previamente asignado, o sea, el valor que tiene previamente almacenado en esa variable, más, ¿ok? Un valor en la posición iésima dentro del vector X. Por supuesto, uno, al finalizar el bucle, ¿okay? A veces se escribe en, dependiendo de la versión con la cual estemos trabajando, a veces es en for, todo depende. A la salida del bucle, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Que entonces tenemos ya el resultado de la sumatoria. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es por qué esta estructura me garantiza que al final del bucle yo pueda generar el resultado? Bien sencillo. Supongamos que n vale, a ver, vale 4. Y el vector x, ¿verdad? Tiene los siguientes valores contenidos en esas 4 posiciones. La posición 1, en la posición 2, en la posición 3 y en la cuarta posición. Supongamos que los valores que tiene almacenados son, por ejemplo, 3, 2, 5 y, no sé, supongamos 1. ¿Okay? Entonces, fíjense, ¿cómo trabajaría esto? Normalmente uno agarra, y cuando uno enseña fundamentos de programación, uno explica un bucle for a través de una tablita, donde en la tablita uno primero coloca qué cosa, los valores de i en la primera columna, que te permite, por supuesto, controlar en qué iteración me encuentro, ¿verdad? Correcto. Entonces, el valor de s, por supuesto, al principio va a valer 0, ¿verdad? Al principio, cuando i vale 1, s vale 0. Pero después ahora, ¿cuánto vale s después que uno le asigna el valor actual de s más el valor de x sub i? O x de i. Fíjense que al principio, cuando i vale 1, ¿verdad? Cuando i vale 1, s vale 0. Entonces sería 0 más, bueno, vamos a ponerlo de esta manera. A s le voy a asignar, ¿ok? A s le vamos a asignar el valor que tiene almacenado actualmente en s más el valor en la posición 1, que vendría siendo 3. En la posición número 1 del vector x. Eso, por supuesto, ¿qué va a pasar con s?
que en la siguiente iteración ahora S vale ¿cuánto? Vale 3. Luego entonces, cuando I vale 2, entonces ahora a S le vamos a asignar lo que actualmente tiene almacenado más lo que tiene el vector X en la posición 2, que es igualmente 2. ¿Verdad? 3 más 2 es 5. De manera que en la siguiente iteración, ese ahora vale 5. Luego, como I ahora vale un nuevo valor que es 3, ¿verdad? A ese ¿cuánto vale? Va a valer lo que tiene actualmente almacenado, que es 5, más lo que está colocado, el valor que tiene el vector en la posición número 3, que viene siendo 5. 5 más 5 es 10. A ese ahora, ¿cuál va a ser el resultado que va a adquirir? El valor que tiene actualmente almacenado en la variable, que es 10, más el valor que está colocado en la posición número 4, con donde i vale 4, dentro del vector x. Como i vale 4, entonces el valor correspondiente en posición es el 1. De manera que S, al final del bucle, cuando ya se agotan los valores de i, el resultado al final del bucle es que S alcanzó el valor 11. Así es como funcionan las sumatorias. Las productorias nosotros las podemos programar también del mismo modo. Supongamos que definimos, ahora supongamos que vamos a definir una variable P asociada a productoria. Vamos a trabajar con el mismo vector. ¿Okay? Entonces, si trabajamos con el mismo vector, podemos también hacer el mismo símil aquí. Fíjense que ahora, ¿qué es lo que variaría? Vamos entonces a trabajar, vamos a hacerlo de este lado. Definimos P, pero entonces a P, en vez de asignarle el 0, ¿ok? Ustedes me dirán qué valor le vamos a asignar. De repente ya los chicos de informática ya lo saben. Los de industrial deberían medio intuirlo si ya vieron fundamentos de programación. Lo que sí es que les voy a adelantar que esta misma estructura es la que vamos a utilizar también acá. Por supuesto, la única diferencia de que en vez de ser suma, va a ser un producto. ¿Verdad? Bien. Ahora, ¿cuál debería ser el valor inicial de la variable P? Si colocamos 0, ¿qué sucedería? Que todas las productoras me darían 0, me darían nulo. Entonces, ¿cuál sería el valor ideal para poder arrancar esta operación, este conjunto de operaciones repetitivas? Utilizar el elemento neutro del producto, que viene siendo el 1. ¿Bien? Bueno, hacemos una tablita. ¿Cuánto va a dar esta estructura repetitiva? Bueno, hacemos una tabla similar. Esto sería I. No vale 1. Wow, esto me quedó demasiado. 1, 2, 3 y 4. Al principio, y cuando I vale 1, P vale 1, pero luego entonces viene esta operación, que sería a P se le va a asignar el valor que tiene contenido en P, que es 1, multiplicado por el valor que está en la posición 1 del vector X, que viene siendo 3. De manera que en la siguiente iteración, P ahora vale 3. Luego entonces, cuando I vale 2, en el bucle, ¿verdad? En este bucle, entonces, ¿cuánto va a valer ahora P? ¿Cuál va a ser el valor que se le va a asignar a P? El que tiene almacenado actualmente multiplicado por 2, que es el que está en la posición I igual 2. ¿Verdad? 3 por 2, 6. Luego entonces, cuando I vale 3, dentro del bucle,
A P se le va a asignar entonces el resultado del producto del valor que tiene actualmente P, de 6, la variable P, por el valor que está en la posición número 3 del vector X. ¿Cuál es el valor que está en la posición Y igual 3? 5. 6 por 5, 30. Entonces, P adquiere el valor 30. Para I igual 4, entonces a P se le va a asignar el valor que resulta de multiplicar 30 por el valor que está en la cuarta posición del vector X, que viene siendo 1. Al final del bucle, cuando ya se agotan los valores de I, ¿ok? Porque me faltó escribir esto. Este bucle va desde igual 1 hasta n, siendo n 4. Entonces aquí, ¿cuál fue el valor que alcanzó la productoria? 3 por 2 por 5 por 1, 30. Bien. Entonces, bueno, así es más o menos como funcionan estos bucles. Así es como nosotros podemos resolver sumatorias y productorias en la computadora mediante estos sencillos bucles que tenemos aquí. ¿Okay? Esta sería la estructura general de los bucles para una sumatoria y esta sería la estructura general para el bucle dentro de una, ¿cómo se llama? Dentro de una productoria. Fíjense que el argumento de la sumatoria, voy a hacer énfasis en esto, lo que hay aquí, o lo que existe aquí, es lo que voy a colocar acá. ¿Ok? Lo mismo pasa con la productora. Lo que yo tenga aquí en la productora es lo que voy a colocar en donde? Aquí, de este lado. ¿Y qué es lo que uno coloca por acá? La variable de la sumatoria es lo que uno coloca tanto aquí como aquí. Y lo mismo pasa con la productora. ¿Por qué? Porque son estructuras acumulativas. La variable que va a ir acumulando valores iteración tras iteración tiene que estar a ambos lados de la igualdad. ¿Ok? Así, de esta manera. Bien. Entonces, bueno, lo único que va a variar, por supuesto, va a ser el signo que uno tiene por aquí. Bien. Bueno, ahora vamos a hacer esto. Explicado cómo es cómo funcionan los bucles acá. Pasamos ahora a aplicar todo lo que vimos de bucles para poder resolver esta ecuación que tenemos aquí. ¿Cómo lo harían? Fíjense que aquí lo que tenemos es una sumatoria y dentro de la sumatoria tenemos una productoria. Entonces vamos a tener un bucle anidado dentro de otro, donde el bucle más interno sería el bucle de la sumatoria, perdón, de la productoria. La productoria es la que tenemos que nosotros resolver. Pero esa productoria a su vez tiene también otra cosa más. Los valores que toma esa productoria o ese valor de J van a estar condicionados a que J tiene que ser distinto a un valor dado de I. ¿Okay? Es decir, nosotros vamos a generar primero que nada un primer for next, ¿verdad? Que va a ir, por supuesto, contando según I de I igual 1, ¿ok? Que son, por supuesto, los límites del for next hasta N. Pero internamente, tenemos que crear el bucle de la productoria. Pero, ¿cuál va a ser la variable iterativa de la productoria? J. ¿Y J de dónde a dónde va? Desde 1 hasta N. ¿Ok? Pero a su vez, antes de ejecutar estos cálculos, los cálculos de la productoria, ¿verdad? Nosotros tenemos que discriminar cuál J es el que va a afectar a los valores de aquí de la productoria. ¿Ok? Porque fíjense que no puede ser cualquier J, tiene que ser solo los J que sean distintos al I que esté activo en este momento. Es decir, si por ejemplo, si I vale 1, entonces J cuando evalúe J igual a 1 lo descarta y después pasa a la siguiente iteración cuando J vale 2, 3, 4, etc. Si por ejemplo I vale 3, entonces cuando arranque el bucle mientras I valga 3, se ejecutará el bucle en J desde 1 hasta N. Cuando J vale 1 no hay problema, se hace este cálculo. Cuando J vale 2 no hay problema, se hace este cálculo y se acumula el resultado anterior. Cuando J alcance 3 no debe hacer nada. Pasa a la siguiente iteración, J vale 4, ok, J es distinto de 3 y empieza a trabajar y continúa calculando y acumulando, calcula y acumula, ok.
Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos que colocar, anidar aquí otra estructura, que sería una estructura de tipo if, un condicional. Si J es en este caso distinto, ¿okay? Recuerden que nosotros para poder expresar desigualdades, las desigualdades en Octave, lo expresamos con igual y signo de exclamación, o también el igual y la ondita. ¿Okay? Ese carácter. Normalmente este es el que más se utiliza porque hoy es mucho más fácil de identificar la tecla del igual y la tecla de la exclamación. Esta no es tan obvia porque el rollo es que donde nosotros encontramos esta tecla. Yo la encuentro en mi teclado justo a la izquierda de la tecla Enter, pero entonces hay que invocarla creo que con Alt Grade. ¿Okay? Entonces es como un poco más escondido. Ahora, si estuviésemos trabajando con un teclado en inglés, es mucho más directo de encontrar. ¿Okay? Entonces, bueno, nada. Tenemos entonces un bucle anidado dentro de otro y dentro del bucle más interno tenemos que anidar una estructura condicional. ¿Okay? Entonces, bueno, ya hecho este análisis, vamos entonces a pasar a Octave. Yo lo que hago normalmente, ¿okay? Para escribir este programa, yo lo que hago es que me vengo para acá, ¿okay? Y escribo la estructura más interna, ¿okay? Lo más interno que vendría siendo la productoria. La productoria la vamos a definir como un vector también, porque fíjense, por cierto, así como vamos a tener valores de X, ¿verdad? Así como vamos a tener valores de X almacenados en un vector, valores de Y también almacenados en un vector, fíjense que también vamos a tener valores de H, pero esos valores de H no son valores que yo voy a ingresar, ¿ok? Sino que son valores que se generan y por cada valor de Y hay un valor, tiene que haber un valor de H. De hecho, comparten el mismo subíndice. Entonces tenemos que también modelar las productoras como valores contenidos o valores que se almacenan dentro de un vector para después entonces cuando realicemos la sumatoria, hagamos la sumatoria de los productos uno a uno entre Y, entre cada elemento almacenado en el vector Y y cada elemento que se almacene en ese nuevo vector H. ¿Ok? Entonces escribimos acá. A H, ¿qué le vamos a asignar? Le vamos a asignar el resultado de el H que tiene actualmente, que existe en ese momento, multiplicado por la fórmula del método de Lagrange, que viene siendo entonces XP, que es el valor que ingresamos acá, menos un X evaluado en J, cerramos paréntesis, dividimos y escribimos acá, sería entre X evaluado según Y, o en la posición iésima, ¿verdad? Menos ese mismo X, pero en la posición JS. Fíjense que lo que he escrito hasta el momento, que viene siendo la expresión de la productoria, que es como que la parte más interna de ahí. Ahora, ¿cuáles son los valores de J que van a afectar a esta ecuación? Los valores de J que van a afectar a esta ecuación van a ser aquellos que cumplan este criterio. Si J es distinto, bueno, aquí tengo que hacer una memoria porque ahorita no tengo un lapsus sobre en qué orden va el igual y el carácter de exclamación. Vamos a hacer una pequeña prueba lógica. 1 igual a 1, respuesta es perfecto, da verdadero. 1 igual a 2, da falso. Ok, ahora vamos a ver. 1 igual, vamos a decir, creo que es así. 1 distinto a 1 debería dar falso. Aquí hay, claro, aquí está el error. Entonces debe ser 1, signo de exclamación igual 1. Exacto. Entonces fíjense que el orden en el que va este par de caracteres es primero el signo de interrogación y después el signo de igual. ¿Okay? Eso es el equivalente a qué? A distinto. Fíjense que si escribo 2 distinto de 1 o distinto de 3, debería dar verdadero. Es decir,
da 1. ¿Ok? Perfecto. Entonces, a ver, vamos a ver si puedo invocar el carácter onda. No me acuerdo cómo se llama en castellano. Supongamos que escribo 2. Ajá, esa es la ondita. 2 distinto de 3. Verdadero. 2 distinto de 2. Falso. Ok, fíjense, cualquiera de las dos sirve. O exclamación igual o ondita igual. Cualquiera de esos dos. Entonces, ya aquí lo estaba escribiendo mal. Escribirlo así. Si J es distinto de un I dado, entonces se ejecuta este cálculo. Si no, no pasa nada. ¿Okay? Entonces, bueno, le metemos sangría. A mí siempre me gusta meter sangrías dentro de las cosas. Ok. Luego, fíjense que esto es para un J específico y un valor de I específico. Pero esto queremos que lo haga para acá, que contemple todos los valores de J. Entonces esto hay que agarrar y meterlo dentro de un bucle. O, en este caso, el bucle en J, de J que va desde 1 hasta un valor N, que aún no hemos definido. ¿Verdad? Vamos a meter esto aquí. Listo. Ok. Entonces fíjense que ahora, para J desde igual 1 hasta N, si J es distinto de I, se ejecuta este cálculo. Si no, no pasa nada y pasa al siguiente valor de J. ¿Ven? Pero por supuesto, este ya es el bucle de la productoria con el condicional incorporado. O sea, esta estructura que tenemos aquí representa justamente a esta productora, incluyendo este condicional que ven acá. ¿Ok? Este condicional es para todo J de 1 hasta N, siempre y cuando J sea distinto de un I dado. ¿Correcto? Bien, pero entonces, ¿qué es lo que le falta a esta estructura? Iniciar la variable productoria. En este caso, la variable productoria viene siendo h evaluado en i, ¿ok? Y le vamos a asignar valor inicial 1, que por supuesto, para unidad se va a calcular la productoria de este h sub i, ¿verdad? Supongamos que i vale 1, entonces hallamos h sub 1 como ejecutando esta productoria completa. Bien. Pero ahora esto es solamente para un i específico. ¿Cómo sería el caso en que quisiéramos hacer esto para todos los i que necesitamos, que tenemos contemplado? Tendríamos que entonces definir ahora, meter todo esto que está acá dentro de un nuevo bucle. Ese bucle sería for, pero en i, que va desde 1 hasta n. Cerramos esto. Y después metemos todo esto que está aquí, lo pasamos para acá. ¿Bien? Metemos sangrías para poder distinguir en qué bucle nos encontramos o en qué estructura nos encontramos. Fíjense que con esta sangría sabemos que esto corresponde al condicional. Esta sangría me permite saber que estamos en el bucle interno y este me permite saber que estos son los límites del bucle externo, el bucle más externo del modelo. Chévere. Entonces fíjense que todo esto, ¿qué es lo que faltaría definir? Nos falta conocer, saber cómo vamos a sacar el valor de n. Tenemos dos maneras. Podemos agarrar y hacer el n a través de un input, ¿verdad? Es decir, que el usuario ingrese el valor de n. Pero nosotros podemos también valernos de una función, que sería la función len, que yo se las enseñé, no me acuerdo si es con th o ht, creo que es con th, len de x. Es decir, esta función que nos permite a nosotros saber, vamos a chequear si lo tengo bien escrito. Vamos a definir, por ejemplo, un vector. Vamos a definir un vector v, ¿verdad? Le vamos a asignar, por ejemplo, 3 valores random ahí. 2, 6, 5. ¿Okay? Si yo escribo len th, creo que es th, len de b, me tiene que devolver ¿qué cosa? El número de columnas que tiene ese vector. Exacto, entonces es con th, que tengo bien escrito. A ver, len th, muy bien. Entonces, yo puedo agarrar y tomar de referencia, por ejemplo, a x o a y. Cualquiera de los dos me sirve porque lo importante es que ambos vectores tengan el mismo número de columnas. Así de simple.
Entonces, al yo saber cuántas columnas tiene cada vector, ese es el máximo de valores que va a tomar tanto la variable i como la variable j. ¿Ok? Porque finalmente con j e i son valores que me permiten hacer referencia a posiciones específicas dentro de un vector. ¿Ok? Recordando que los vectores organizan sus valores de acuerdo a un orden, de izquierda a derecha. ¿Ok? Un orden numerado, números enteros, de izquierda, números enteros positivos, de izquierda a derecha. ¿Ok? Números naturales. Bien. Entonces, bueno, ya tenemos prácticamente listo este programa. ¿Qué es lo que faltaría ahora colocar? Bueno, fíjense que lo que nos falta ahora es aprovechar el bucle for next que tenemos aquí, el más externo. ¿Para qué? Para resolver la sumatoria. La sumatoria, en este caso, la sumatoria que viene siendo la sumatoria del y sub p. ¿Okay? Es decir, ya tenemos resuelto el bucle interno que nos resuelve esta productoria. Ahora lo que hay que hacer es asegurar que en el bucle del for next de i evaluado según i, se realicen en cada iteración la multiplicación y sub i por h sub i. ¿Ok? Entonces, lo que hay que hacer es aquí abajo, justamente dentro del dominio de lo que es el bucle for next en i, ¿verdad? En la variable i, justo a la salida del bucle en j, se puede escribir que yp va a ser igual a el valor almacenado actualmente en yp más, ¿ok? Mejor dicho, más no. A ver. No, sí, más, ¿qué cosa? El argumento de quién? De la sumatoria, que sería y en un i dado, ¿ok? Multiplicado por h en un i dado, que son los h que salen de este bucle que tenemos acá, punto y coma. Entonces fíjense que este doble bucle que tenemos aquí resuelve cada uno de los valores de h y se los va multiplicando a cada uno de los valores de y para después irselos acumulando a la variable y sub p. Y sub p, por supuesto, tiene que tener un valor inicial, que vendría siendo el elemento neutro de ¿quién? De la suma. Le asignamos valor inicial 0. Listo. Ahora sí, ya tenemos todo preparado. Ya lo que faltaría es mostrar el resultado de este que alcanzó y sub p a través de un simple printf. Printf, ¿verdad? Escribimos p, dos puntos, espacio. Vamos a meterle, no sé, 5 cifras significativas en la parte decimal. Puede ser 5 cifras significativas. Metemos salto de línea, cerramos la cadena de caracteres, cerramos el campo y hacemos referencia en el siguiente campo al valor almacenado en la variable y sub p. Listo. Creo que está listo el algoritmo. Este siempre lo hago de memoria. Pues. Vamos a ejecutarlo. Primero limpiamos el basurero que hay aquí. Listo. Ya no hay nada aquí ni acá. Vamos a resolver esto. Lagrange. ¿Qué problema vamos a resolver con Lagrange? Vamos a resolver el que hicimos en la clase de el lunes pasado. Vamos a ver si lo puedo poner así de este ladito. Aquí. Y vamos a poner este para acá. Aprovechar si puedo. La pantalla aquí de esta computadora, el monitor es un poquito más estrecho que el de la que suelo usar a veces. Para no tener que estar. Okay. ¿Cómo metemos esto? Primero que nada, en este problema tenemos que estar claro de quién es X y quién es Y. Aquí lo que tenemos son valores de temperatura y de densidad. ¿Okay? Entonces, si sabemos que X, o mejor dicho, que la temperatura son valores independientes, la variable independiente del problema, entonces este van a ser nuestros X. Este va a ser el X del problema. Entonces metemos aquí, escribimos los valores en forma de vector. 4, 205, 371. Cerramos corchete y metemos esto. Ahora metemos los valores de la variable dependiente. 929, 902 y 860. Cerramos corchete. Metemos el XP, que es 251.
Fíjense que el XP es un escalar. ¿Ok? 251 a secas. Y ejecutamos el programa. Ah, joder. Caí en en el propio error que a veces cometen los estudiantes. Hay un X, fíjense que yo había definido X mayúscula y después metí un X minúscula en algún lado. Vamos a ver dónde fue que quedó esa X minúscula. Ah, aquí está. ¿Lo ven? Recuerden que Octet es sensible a las minúsculas y las mayúsculas. Vamos a verlo ejecutar. Vemos este mismo. Vemos este. Este 251. Listo. 890.55.612. ¿Cuánto fue que dio en el problema? 890.64.555. ¿Ok? Bueno, decimales más, decimales menos, pero es básicamente este pues el ejercicio ya resuelto en O. ¿Bien? Entonces, bueno, fíjense que este es básicamente ya el algoritmo. Este algoritmo, por supuesto, lo podemos utilizar no solo para conjuntos para resolver interpolaciones parabólicas. Podemos meter cualquier cantidad de valores en X, cualquier cantidad de valores en Y. ¿Ok? Entonces, bueno, muchachos, yo creo que dejaría ya la clase hasta acá. ¿Ok? Porque ya básicamente es básicamente este ejercicio. Este programa ya está montado en módulo 7, lo pueden revisar. Hay una versión que era de la sección 003 de cálculo numérico del semestre pasado, lo pueden ojear si quieren, pero es básicamente la misma estructura, el mismo algoritmo. Bueno, muchachos, esto, vamos a ver por acá, chévere. Bueno, me despido, se va a cerrar el Zoom, quedo atento a cualquier cosita por el grupo de WhatsApp. Que tengan todos feliz tarde y bueno, feliz día, y les estaré mandando entonces este programa, ¿vale? Del video, pues, de la videoconferencia. Chao, que se va al Zoom. Nos va a votar. Hasta el lunes, pues. Estamos en contacto. Cuídense.